Sí, pero así los perros, o sea, son mi vida. Va. Trabajo para poder rescatar perros, básicamente. Qué padre. Sí, son así mi pasión. Qué padre. Sí. ¿Desde cuándo lo haces? ¿Qué será? No tengo ni siquiera como una noción clara, porque eventualmente veía un cachorrito, me lo llevaba, le gustaba familia y demás, pero ya formalmente, así formalmente yo creo que tendré como unos 5 o 6 años, porque incluso a mi hija le dieron una beca en el TEC de Monterrey por el proyecto de rescatar perros. Okay. Sí, qué padre. Sí, entonces por eso te digo, al inicio ella era como la que llevaba como la cosa más formal, pero ya después me empecé a involucrar yo, o sea, yo así como que rescataba, yo patrocinaba todo, ¿no? O sea, esterilización, vacunas y demás, pero ya después se volvió una bola de nieve, porque es muy costoso rescatar a un perro. Entonces ya de ahí sacamos la línea de cupcakes, galletas y pasteles para perro dentro de Santo Pecado, y entonces de ahí ayudamos a rescatistas y también nosotros fondeamos nuestros rescates, esterilizamos, retornamos, trabajamos en conjunto del Centro de Control y Bienestar y demás. ¿Y reciben donaciones y ese tipo de cosas? Sí. Padre. Sí, entonces eso nos apasiona. ¿Cómo ves? Qué padre, ¿no? Sí. Genial. Ahorita vamos a profundizar más, pero... Sí. Ya viste que hablo un buen. No, de eso se trata. Sí. De eso se trata el podcast. Muy bien, Charlie, cuando tú nos digas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. Este día estamos muy emocionados de recibir en este estudio a Ruth Santana. Ruth, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Juan Carlos, me siento muy honrada después de toda la gente que ha venido aquí contigo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. No, al contrario. Sé que tu semblanza y tu trayectoria, tanto profesional como personal, es muy grande. Voy a tratar de sintetizar parte de tu trayectoria para que quien nos está escuchando y nos está viendo sepan con quién vamos a charlar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Ruth Santana es ingeniera mecánica administradora por el TEC de Monterrey, con 2 maestrías con mención honorífica en negocios y recursos humanos. Inició su carrera en General Motors y trabajó en Gela y Unilever, en áreas de manufactura y calidad en México, Estados Unidos, el Caribe y Alemania. En 2016 se convirtió en emprendedora como socia y directora operativa de una cadena de pastelerías. Actualmente lidera Santo Pecado Postrerías, con 26 sucursales y modelos de franquicia. También cofundó Santas Huellitas, enfocada en rescatar perritos en situación de calle. Ha sido reconocida por el TEC de Monterrey, la Secretaría de Economía del Estado de México y el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, entre otros. Es presidenta de Exatec Valle Toluca, conferencista, mentora, mamá y esposa desde hace más de 23 años. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Vamos a platicar largo y tendido y te voy a contar todo el chismecito que hay detrás de esto. Ya sé. Oye, súper interesante y me encanta cómo te describes. A veces es un ejercicio de introspección el podernos describir. Y me llamó mucho la atención esta parte que mencionas, que muy pocos mencionan, esta parte de ser mamá, algo que tú misma estás destacando. Cuéntanos un poco, para comenzar, Ruth, ¿qué significa para ti este rol compaginado con la parte empresarial? ¿Cómo ha sido para ti este reto? Fíjate que nosotros nos embarazamos muy jóvenes. Mi esposo y yo nos conocimos en la carrera, él venía de Veracruz, llegó becado aquí por el fútbol americano y en tercer semestre de la carrera, él tenía 21, yo 19, nos embarazamos. Entonces, definitivamente Regina se convirtió en el motor, en estas ganas de querer salir adelante y sacarla adelante. Entonces, el rol de mamá lo enfatizo porque definitivamente es la parte medular de gran parte de las decisiones que yo he tomado en mi vida. Siempre le digo a Regina, híjole, Re, si no hubieras nacido, probablemente yo estaría vendiendo brownies en una playa hippie, porque ella vino a darle orden, a darle sentido, a darle estas ganas de querer salir adelante y ser mi inspiración y mi fuerza. Entonces, por eso para mí es tan importante ser mamá. Después llegó Víctor, un bebé muy deseado. Digo, nos embarazamos a los 19, no podíamos tener bebés muy pronto, salimos de la carrera.
Después no nos podíamos embarazar, tuvimos una pérdida y después de esa pérdida llegó Víctor, un bebé súper deseado, súper esperado. Entonces, mi máximo son ellos, son gran parte de la razón de mi vida. Y también soy mamá de perros, entonces la maternidad es algo muy, muy fuerte en mi vida y en mi historia personal. Qué genial que lo puedas compartir y que lo veas de esa forma, Ruth. Quiero hacer un poco, o irnos un poquito para atrás, porque hay muchas pasiones en tu vida. Y quiero después profundizar en la parte corporativa, porque me llamó mucho la atención cuando leí tu semblanza, este cambio disruptivo completamente de lo corporativo a nos vamos al emprendimiento. Has estado en empresas importantes, has estado en sectores manufactureros que generalmente está rodeado de muchos hombres, mucha masculinidad en esta parte. ¿Cómo has lidiado con esta parte? Y si nos pudieras contar un poco cómo comienza Ruth a ejercer la carrera de ingeniería y cómo has estado desarrollándote o cómo te desarrollaste en ese aspecto profesional. Fíjate que siempre tuve muy claro, o sea, desde chica creo que tenía como muy claro que me interesaba como la parte de ingeniería. Siempre quería saber los procesos, tenía como muy claro que quería saber cómo funcionaba todo, desbarataba, hacía, formaba y demás, ¿no? Entonces, cuando me tocó decidir ingeniería mecánica, estaba entre varias ingenierías, mecatrónica, industrial, mecánica, pero mecánica era un área, como bien dices, con pocas mujeres, en donde me iba a tocar ser pionera y era un gran reto personal. Entonces, por eso fue también que decidí, y porque estaba también muy orientada a procesos de manufactura y quería estar metida en los fierros, en la planta y demás. Entonces, por eso elegí ingeniería mecánica. Después, sí, me tocó cuando egresé, estaba de practicante, me contrataron en General Motors y me tocó ser la primera mujer en carrocerías. Nunca había habido una mujer en carrocerías. Y además llegué súper chiquita, llegué de 22, 23 años, me tocaba liderar un equipo. Cuando yo llegué éramos 4 supervisores, 3 supervisores y yo que llegué de practicante. Uno se fue de incapacidad por paternidad, el otro se fue de incapacidad porque tuvo un accidente y nos quedamos 2 supervisores liderando más de 120 personas. Fue todo un reto porque había gente que llevaba trabajando 30 años. Es decir, que yo ni siquiera había nacido y ellos ya trabajaban ahí. Entonces fue un choque cultural el que yo llegara, que una mujer llegara a liderar o a mandar, si ellos veían como es que ella llegó a mandar, llegó a decir, no, espérenme, o sea, no, yo llegué a aprender, porque definitivamente, pues a los 23 años recién egresada, ¿qué querías que supiera, no? Puras cosas de libros teóricas, a lo mejor algunas prácticas, pero realmente aprendí mucho de ellos. Hasta la fecha me siguen escribiendo, seguimos hablando. Tuve mucho aprendizaje. Me tocó algo que me encantó, es que mis jefes jamás me trataron diferente por ser niña, ¿eh? O sea, no. Una vez tuvimos un problema de calidad bien fuerte. Estaba en la área de carrocerías en donde nos tocaba puntear para poder conjuntarse. Es como un rompecabezas, ¿no? El hacer un coche. Entonces, en los puntos no generaron la unión. Y entonces tuvimos que ir a reparar todas las cabinas que se nos habían ido hasta el siguiente proceso. Pero nos tocó a 3 personas y a mí cargar cabinas de más de 100 kilos, ¿no? Y no creas que mi jefe dijo, ay, no, ella no carga. No, o sea, va y porque fue tu responsabilidad y así y demás, ¿no? Y nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche arreglando todo nuestro relajito y al día siguiente, 5:30 de la mañana, yo tenía que estar ahí. Entonces, la verdad ha sido muy gratificante porque también para mí teniendo una hija, el que a mí me toque ser pionera en ciertas áreas es abrir camino para las que vienen, no me gusta decir las que vienen detrás, pero bueno, las más jóvenes. Entonces, claro, eso ha sido una gran bendición en mi vida. Oye, Ruth, yo quiero llegar a la parte en la que decides poner pausa a tu desarrollo corporativo, a esta parte ejecutiva, como ejecutiva. ¿Qué estaba sucediendo en tu vida? No sé, un poco esas entrañas de por qué decides darle ese giro completamente. Te voy a decir, y como preámbulo, esta parte industrial es súper absorbente. Estuviste en empresas, pues bueno, como bien decías, ¿no? Entre los fierros. Y generalmente, o lo que uno espera, o sí, plantea es ir creciendo, ir proyectándose, ir moviéndose de ciudades, de país, de muchas cosas, para seguir desarrollándose en la parte ejecutiva.
Esto me parece que si lo hiciste, estuviste moviendo en diferentes países, por lo que tengo entendido, algunas otras empresas. Pero ¿qué sucede en la vida de Ruth cuando te sientas, estás en tu sala, reflexionas? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Justamente acabas de darle al clavo. Estuve en asignaciones temporales. ¿Por qué? Porque familia estaba aquí. Entonces yo era la que iba 2-3 meses a los proyectos en el extranjero y regresaba. Y llegó el momento, imagínate que en Unilever apostaron en mí, en una mujer, estaba siendo coachada para poder llegar a posiciones más grandes. Sin embargo, todo esto tiene un precio, ¿sí? Y el que seas la primera hace que los reflectores todavía estén más encima de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente no falta quien quiera que tropieces, ¿sí? Ya ven, ¿para qué contratan mujeres? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo daba más de todo, o sea, en la mesa, ¿qué te gusta? De 10 personas éramos 2 mujeres, la de calidad y yo, ¿no? Entonces nada más hablábamos y todas volteaban a ver, ¿no? Hubo por ahí alguna vez un comentario horrible así de, ¿que no te tienes que ir a recoger a tus hijos? Y yo, no, afortunadamente con lo que, como me administro, tengo quien me ayude para ir a recogerlos, ¿no? Entonces sí fue un golpe y específicamente, creo que sabes o percibes qué fue lo que pasó. Yo llegaba, mi planta trabajaba 24/7, entonces a veces eran 3 de la mañana y me hablaban, oye, es que hay un problema, y me levantaban, ¿no? Y me dice, Víctor, ¿a dónde vas? No, pues que tengo un problema con esta cosa. Me dijo, oye, Víctor es mi esposo, perdón. Y yo, pues es que tengo que ir. Oye, ¿y qué onda? ¿A qué hora vas a regresar? No, pues me baño, yo creo que ya me quedo ahí de corrido, ¿no? Entonces a veces me iba muy temprano. Por lo general yo llegaba antes de las 7 de la mañana, o sea, estaba en la planta a las 6 de la mañana para alcanzar a ver al tercer turno, saber cómo estaban y demás. Estaba todo el turno completo. Mis juntas empezaban a lo mejor 5 o 6 de la tarde, entonces a veces eran las 9 de la noche y yo seguía en la planta. Llegó el momento en el que mi hijo chiquito me preguntó, oye, mamá, ¿tú vives aquí, en esta casa? Y yo, ¿cómo que? Por supuesto que vivo. Me dice, es que pasan muchos días y yo no te veo. Entonces, eso fue un gran red flag. Otra cosa, mi hija iba a la danza. Víctor, mi esposo, siempre ha sido como muy disciplinado en sus horarios, entonces él era quien se encargaba de recogerlos en sus actividades. Y un día la niñera me dijo, oiga, señora, es que me preguntaron si el señor era viudo o si estaba divorciado o si era soltero. No, hombre, pues al día siguiente, a las 5 de la tarde, yo estaba plantada en la clase de danza, ¿no? Y ni soltero ni divorciado, aquí está la doña, ¿no? Entonces, encontré un desbalance y Víctor es una gran mención en mi vida, pero sobre todo ha sido alguien que me impulsó siempre, siempre, siempre. Oye, es que tengo una asignación, vete. Es que voy a estar fuera, vete. Siempre, siempre, siempre me apoyó. Entonces, cuando él me dijo, oye, creo que ahora sí ya estás pasándote, dije, no, definitivamente ya me estoy pasando. Me dices que ya no te veo, los niños ya no te ven, ya no convivimos, te sales a las 5 de la mañana, son las 9, llegas súper cansada, que es entendible, entonces algo ya no está bien. Y esa fue la decisión por la cual, esa fue la razón, perdón, por la cual decidí dejar mi vida corporativa. Creo que pocos hablan de eso, de este duelo, ¿no? De este duelo de dejar la vida corporativa, las grandes empresas y demás, para poder emprender, porque teóricamente cuando tú emprendes eres dueño de tu propio tiempo y demás, pero bueno, eso ya saldrá más adelante. Eso es otra historia. Sí. Te sigo y me siento identificado en varias cosas. Generalmente, pues siempre buscamos eso, ¿no? El crecimiento, el desarrollarnos, el movernos. En mi caso también me he estado moviendo más internamente dentro del país, precisamente para buscar más oportunidades. Y quiero, antes de pasar a esta parte de tu emprendimiento y hoy las empresas que tienes que son súper exitosas, mencionaste algo bien interesante. Estabas muy joven en una industria muy grande, en una industria que se caracteriza, o bueno, probablemente ya no tanto, pero por una masculinidad fuerte. ¿Qué pensabas a esa edad cuando volteabas y veías al ejecutivo de 25 años, a lo mejor al quien ya se estaba jubilando? Tal vez tenías equipos a tu cargo. ¿Qué pasaba por la mente de Ruth en ese momento de qué estoy haciendo aquí? Hace ratito, antes de iniciar, decías el alter ego, ¿no? O sea, o el síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en esa parte? Te lo quiero preguntar porque, pues, entraste muy joven con responsabilidades muy grandes. La verdad creo que estaba tan inmadura que ni siquiera podía pensar.
pero para mí era muy importante el poder tener este sustento para mi familia, ¿no? Entonces me enfoqué en trabajar para tener esta excelencia y poder crecer en la organización. Y sí, se logró. O sea, entré como practicante, a los menos de 6 meses me dieron la planta, al año me ascendieron. Ahí empezaron a cuestionar, y creo que esas también son como de las cosas que a lo mejor uno tampoco platica tanto, ¿no? O sea, empezaron a cuestionar, oye, ¿por qué está creciendo tanto, no? Esta niña, ¿qué? ¿No? Entonces empiezan a dudar incluso de tu reputación, cosas complejas. Sin embargo, la verdad, tuve líderes excelentes. Hasta la fecha igual me sigo escribiendo con mis jefes. Cerraron después la planta aquí de Toluca, en donde yo estaba. Había oportunidad de que me mandaran a trabajar a Silao, a Silao, a Ramos y a San Luis. Había ofertas de las 3 plantas, afortunadamente. Pero mi jefe habló conmigo y me dijo, es que yo sé que no es moverte a ti, es mover una familia. Y entonces iba a renunciar y él me dijo, no, a ver, espérame. Estaba Alicia del Valle, una de las mujeres que están, seguramente la han visto en Forbes y demás, como las mujeres más poderosas en la industria automotriz. Ella era la directora de calidad. Y entonces ella se interesó en mi perfil. Y ahí también hubo un tema, porque yo ya estaba buscando bebé, entonces les dije, es que yo ya estoy buscando bebé, ¿no? Y hubo alguien que dijo, no, pues ¿cómo lo vas a contratar si va, o cómo lo vas a traer aquí si esta mujer está esperando, o bueno, piensa tener bebés pronto, ¿no? Y ella me defendió y dijo, a ver, yo estuve aquí embarazada trabajando y más, y ella va a hacer exactamente lo mismo. Y ella fue la que le dio el voto de confianza. Entonces también he tenido mujeres que han estado ahí, a ella la amo, la adoro y sigue creciendo. Y estoy sumamente agradecida, ¿no? Porque me dio la oportunidad. Y sí, al tiempo nos embarazamos. Estuve trabajando prácticamente hasta que nació Vic y a los 2 meses voy de vuelta, ¿no? Entonces he sido como muy bendecida y he tenido guardianes o ángeles a lo largo de mi trayectoria. Además de tus guardianes y ángeles, ahorita mencionaste una palabra que a mí me encanta, que es la parte de liderazgo. Y es bien difícil encontrar en el camino a personas que digan, oye, me tocó buenos líderes. Generalmente no se cuentan esas historias, pero me llamó mucho la atención, Ruth. ¿Por qué hoy, después de ya algunos años de haberte cruzado en el camino profesional con estas personas, qué tenían de diferente? ¿Qué decían diferente? ¿Por qué crees que son estas personas, estos líderes que transformaron o que te contagiaron o que te impulsaron? ¿Qué tenían de diferente? Que te veían como persona. Creo que dentro de organizaciones tan grandes muchas veces se enfocan como en los resultados, en entregar y en sacar y demás. Y ellos realmente te veían como persona y se interesaban en ti y sabían que si tú estabas bien, los resultados se daban por añadidura. Entonces, eso fue algo y espero haber adquirido lo más posible de ellos, porque definitivamente a mí jamás se me olvidará, digo, Germán Baldwin, que me dijo, es que tú no eres una ficha de organigrama. Y cuando fue el cierre de la planta, pues pasa eso, ¿no? O sea, todos nos volvemos fichas de organigrama y entonces reparte al top talent y los demás, pues vamos viendo sus planes de salida y demás, ¿no? Y Germán no vio eso, me vio como persona, vio a mi familia, porque sabía perfectamente que Víctor estaba trabajando, porque sabía perfectamente que yo necesitaba el apoyo de mi familia para recoger a Regina, porque Regina estaba chiquita, era no sé cuántos años tenía, 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eso es lo que me conectó con ellos, ¿no? Igual Alicia siempre fue, mi hijita esto, mi hijita lo otro, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ella siempre, siendo mujer, obviamente, enfocada en darme estos consejos de cómo ir abriéndome camino, porque ella también fue una mujer líder en un campo 100% de hombres, ¿no? Ella le tocó igual estar al frente de plantas, el estar sentada en el MEC, en el comité, en el Mexican Executive Committee, con puros hombres, ¿no? Entonces Alicia fue una gran, y ha sido hasta la fecha una gran referencia, pero sobre todo una mujer súper humana, súper enfocada en la gente. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que hoy que se han quedado tatuados, vamos a decirle así, y que hoy estás, pues no sé, compartiéndolos con tus propios equipos? ¿Hay algo en particular que sigas compartiendo, no sé, algo que sea muy característico de estos liderazgos que has tenido en el camino, que hoy lo pongas en práctica? Pues yo creo que esto, ¿no? El tratar de siempre estar cercana a la gente, ¿no? Porque definitivamente, y hay algo que es muy cierto, ¿no? O sea, la gente no deja empresas,
deja malos jefes. Entonces, para mí es muy importante el tratar de generar un espacio en donde la gente se sienta cómoda y segura. Evidentemente también, digo, ya en mi emprendimiento, pues sí, tenemos rotación, hay gente que no congenia, ¿no? Y no estoy diciendo que con esto soy una blanca paloma. No, por supuesto, tengo mi carácter, soy una mujer muy ruda, soy una mujer súper disciplinada, directa, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no todos se sienten cómodos con mi estilo de liderazgo. Pero algo que para mí es muy importante o parte de mi sello es el respeto. Jamás, por muy enojada que pudiera estar, jamás te voy a faltar al respeto, ¿no? Puedo estar muy enojada y dar a lo mejor una retroalimentación puntual, pero jamás voy a atacarte, ¿no? Y además, algo que también me gustó muchísimo es, te doy la retro, pero la parte del cariño que yo te tengo, de esta parte humana, eso sigue intacto, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Mira, Sandra, que es mi líder ahí en la planta, o sea, oye, ¿sabes qué? Mira, no hiciste esto y esto y esto, o sea, necesito que nos enfoquemos por esto, y ya, ¿no? Y al rato, oye, cuéntame, ¿cómo está Lila? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está esto? ¿No? Entonces, el no perder la parte humana creo que es algo que me gusta, ¿no? Y que aprendí de ellos y que me encantaría que mi equipo también pudiera percibirlo. ¿Cómo se logra eso, Ruth? Parece sencillo, se comenta en 3 minutos probablemente, pero ¿qué es lo que hace Ruth o qué es lo que ha hecho? Me queda claro que hay experiencia, me queda claro que hay liderazgos que se han cruzado en tu camino y que han permeado ciertos hábitos, comportamientos, etcétera. Pero ¿hay algo que tú estés trabajando constantemente para refrescar estas ideas, para no perderte en el camino, para seguir con esta cercanía que a ti misma te sorprendió o que aprendiste en tu vida corporativa? ¿Qué hace Ruth para mantenerlo activo? Fíjate que el mantener la gratitud es parte de mi eje, y justamente lo escuché en un podcast, ¿no? En el de Oso Traba, que antes de abrir los ojos, des gracias por 3 cosas, pero que no las repitas, ¿eh? Y ha pasado un buen rato y gracias a Dios no he roto esta racha, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de la gente que contribuye en tu vida, das gracias por ellos. Y entonces, ¿qué es lo menos que puedes hacer? Pues que ellos estén bien. ¿Por qué? Porque finalmente, si no existieran a lo mejor ellos, no hubiera tenido la posibilidad de que creciera un poco más la empresa, o de poder desarrollar nuevos productos, o de poder a lo mejor estar más tiempo con mi familia. Entonces, la gratitud es un eje fundamental en mi vida. Y en el momento en el que tú empiezas a ver todo a través del cristal de la gratitud, te empiezan a suceder cosas y sobre todo empiezas a contagiarlas y empiezas a darte cuenta cuán bendecido eres, y entonces el poder compartirle a las personas que están alrededor de ti, pues sí, a tu equipo, ¿no? Este sentimiento. Oye, Ruth, ¿hay algo más, algún tipo de ritual? ¿Hay algo más? Me llama mucho la atención esto de la gratitud. En alguna charla que tuvimos con Diana, que le mandamos muchos saludos, nos decía que inclusive tenía ahí un blog de notas y guardaba los nombres de las personas y 2, 3 cositas para recordar, y las empezaba a consultar en algún tiempo, ¿no? O sea, como, no sé, Juan Carlos me ayudó con esta parte, Ruth me ayudó con esto, y pasaba el tiempo y se daba cuenta cuántas personas habían ayudado en cierto punto, en cierto momento de su vida. ¿Hay algo más que tú hagas en esta parte de la gratitud? ¿Hay formas en las que la estás transmitiendo hoy a tu familia, a tus equipos? Sí, que bueno, punto número 1, ahorita voy a anotar porque voy a hacer eso. La verdad, nunca se me había ocurrido. Está padre, ¿no? Está padrísimo. Sí, lo voy a hacer porque sí hay, o sea, hoy te agradezco a ti, a Carlos, o sea, todos los días hay gente a la que le tienes que agradecer por todo. Entonces ya lo voy a anotar. ¿Cómo lo transmito? Pues trato de a mis hijos hacerles ver, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, darles estas cucharadas de mundo. Así, oigan, ¿saben qué? En las vacaciones vénganse a trabajar acá y necesitamos... Y también otra de las cosas que me gusta es servir a los demás. En las jornadas, por ejemplo, de temporada alta, en Navidad, Día de las Madres, Día del Padre y demás, nosotros empezamos a trabajar a las 7:30 de la mañana, pero a veces son 7, 8 de la noche, 9, 10, 11 y seguimos trabajando. Entonces, esos días me gusta cocinar para ellos y yo servirles.
Entonces, a lo mejor hay quien ni siquiera lo nota o hay a lo mejor a quien es intrascendente el que yo les cocine y que yo les sirva. Pero para mí es una forma de demostrarles mi agradecimiento, así de gracias porque estás aquí y gracias a que tú estás produciendo, todos los que somos parte de esta familia de Santo Pecado podemos llevar pan a nuestra mesa. Entonces... ¿Te refieres a tus empleados? Sí, ¿Les cocinas a tus yo les empleados? cocino a mis colaboradores y yo les sirvo. Entonces, por ejemplo, apenas hice unos chilaquiles con frijoles y demás, entonces yo me pongo, me acomodo y les sirvo, ¿no? O voy y les preparo. Entonces, y con mis hijos igual, hacemos tortas y las llevamos a regalar afuera de los hospitales. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen dar cuenta cuán bendecidos somos. Y no porque tengamos, o sea, finalmente creo que la abundancia es tan relativa, pero yo me siento una mujer muy abundante. ¿Por qué? Porque tengo mi familia, porque estoy sana, porque estoy feliz, muchas de estas cosas. Entonces trato que mis hijos valoren eso, ¿sí? Lo que incluso, ya sabes, de estos TikToks o estos Reels que te aparecen, ¿no? Lo que tú tienes ahora es el sueño de alguien o es la bendición de alguien. Entonces trato de que no normalicen lo que tenemos. Y estoy hablando de no normalizar. Nos encanta el fútbol americano. Entonces nos sentamos los 4 en las noches a ver la serie de Netflix de Receiver, ¿no? O la de Quarterback. Entonces, este tipo de cosas no las tienen que normalizar, porque hay mamás que no pueden estar porque están enfermas, porque ya no están, hay papás que se fueron y nunca regresaron, hay quien no tiene ni siquiera televisión. Entonces, este tipo de cosas trato de transmitírselas para que las valoren y que vean los milagros en las pequeñas cosas que hay en la vida. Wow, qué padre. Gracias por compartir. Oye, yo ya bien filosófica, ya me fui, no, ¿verdad? Está genial, está genial, está genial, está genial. No, adelante. No sé si lo mencionaste así, pero dijiste cucharadas de mundo para tus hijos. Sí, ok. Sí. Me llamó la atención y antes de entrar a esta parte de qué onda con esta parte postrera, cómo nace, viene de casa, esto, quiero preguntarte esto porque ahora con el éxito que tienes, con las empresas que has construido, con sus éxitos, con sus fracasos, con tus colaboradores, con tu familia, te percibes y eres una persona exitosa. ¿Qué onda con el ego, Ruth? ¿Cómo calibras el ego? ¿Te ha pasado en algún punto? ¿Trabajas de alguna forma? Y no es porque no, o sea, en algún punto todos... Por supuesto. Nos subimos un poquito y ahí como que nos bajamos. Y te lo quiero preguntar porque ahorita que nos estás comentando esto, me parece que eres una persona muy centrada. Bueno, no me parece, eres una persona muy centrada. Y de repente tú misma te regresas, tú misma haces esto, haces estas reflexiones, ¿no? Como no normalices el que es que cualquiera puede sentarse a ver una serie un sábado por la tarde, ¿no? Está genial. Y así N cantidad de cosas. Pero, ¿qué onda con el ego? Yo quiero preguntarte eso en esta parte de tu vida. ¿Qué significa y cómo lo has calibrado? Qué fuerte, qué fuerte pregunta. Fíjate, por supuesto, quien te diga, ay, no, es que el ego no, te está mintiendo. Por supuesto que el ego está, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que el punto donde andaba medio perdida fue cuando me tocó ser la primera mujer en manufactura en Unilever, bueno, o sea, y que te invitaban de aquí, no, sí, de acá. Mundo ejecutivo. Sí, o sea, mundo ejecutivo. Me tocaba estar en las presentaciones de Fabio Prado, que era el presidente de Unilever México, y yo estar entregando reportes y, o sea, por supuesto que llega el momento en el que te vuelas, ¿no? Y fue un duelo muy fuerte el renunciar a esto, porque prácticamente estaba renunciando a mis logros, ¿no? Porque además ya estaba yo en mi plan para dirección y todas estas cosas. Entonces, de un momento a otro, de estar en mis cuernos de la luna, vas a renunciar para emprender en un emprendimiento que nadie sabía quién era. Yo le decía, es que esta pastelería, ¿cuál? Y yo, no, pues esta. Y no, pues no la conozco, ¿no? Yo conozco tal. Yo así, tal, ¿no? Entonces, fue durísimo. Y creo que nunca había dicho esto, pero yo creo que si crecí tanto la cadena de pastelerías, fue por mi ego. Porque yo quería que supieran quién era esta cadena y volverme a poner en el mapa. Entonces, seguramente de ahí viene, porque sí, por supuesto. Oye, Ruth, ¿y por qué pastelerías? Fíjate que
Desde chica me gustó la cocina, ¿eh? O sea, ya cuando te pones como a analizar y demás, o sea, en mis vacaciones yo me la vivía adentro de la cocina. Tenía una tía que se llamaba Hermila, que era mi tía bisabuela, y ella era quien nos apoyaba a cocinar. Ella nunca tuvo hijos, nunca se casó, entonces vivía... A mí me criaron mis abuelos. Mi mamá también fue una mamá muy joven, entonces ella estudió medicina, sí, y entonces me tuvo igual a los 18, entonces nací yo en septiembre y ella estaba entrando a la universidad, a la facultad. Entonces a mí me crearon mis abuelos. Entonces yo crecí en un matriarcado con la monina dentro de la cocina y haciendo lo que sea, ¿no? Me ponía a separar frijoles, me ponía a picar, a partir y demás. Una de mis tías le gustaba hacer pasteles, entonces con ella hacía pasteles, con otra hacía gorditas, con otra hacía crepas y demás. Pero realmente yo creo que lo veía más porque además hasta formaba mis bolitas y demás. Como que siempre lo vi como un proceso, ¿no? O sea, como que siempre no creo haber sido chef. Porque, o sea, no soy como que, o sea, era así como más de cómo funciona, cómo hacía, cómo acomodaba, ¿no? Siempre me gustó la cocina. Cuando llega a este punto de Unilever, tenía unos compadres que ellos eran restauranteros, tenían esta cadena de pastelerías. Entonces les digo, oigan, ¿qué creen? Pues voy a renunciar. O sea, ya este desbalance, voy a renunciar y voy a emprender. ¿Cómo que vas a emprender? Sí, o sea, ¿y qué vas a emprender? Tenía un chorro de ideas, ¿no? Me dijeron, oye, no, ¿por qué no en lugar de emprender? Nosotros tenemos esta cadena de pastelerías, pero pues la verdad nadie la está tomando, sabemos que nos están robando, están las cosas mal, entonces ayúdanos tú a ponerle orden. Y dije, me gusta. Y entonces con los ahorros de toda mi vida, compramos una tercera parte de estas pastelerías. Y éramos 3 socias. Ellos 2 que también son socios de otros negocios y yo llegué como tercera socia ahí. Entonces, y me dijeron, bueno, es que finalmente tú estás al tanto de los procesos alimenticios, pues venía de ADES, en Unilever estaba a cargo de la planta de ADES de jugos y leches de soya, entonces sabía de los procesos alimenticios, todo este tema de inocuidad y demás, de procesos, porque finalmente había estado en calidad, en manufactura. Entonces, y además con mi pasión de la cocina y además de que soy súper tragona y que me fascinan los postres, bueno, toda la comida en general, ¿no? Entonces, como que dije, sí, por supuesto, me encanta. Y así fue como llegué al emprendimiento y a las pastelerías. Genial. Oye, me parece que tenías un background súper importante y lo hiciste de forma extraordinaria. Ahora entiendo que estás con Santo Pecado. Sí. Me llamó mucho la atención esta parte de toda la expansión que has tenido. Mencionamos 26. ¡Wow! Se dice bien rápido y bien fácil, 26. ¿Cómo se logra eso, Ruth? Ahí te va. Estuvimos en esta cadena de pastelerías, iniciamos, eran 4, una prácticamente ya la iban a cerrar porque estaba muy mal, dije, a ver, espérenme, empezó a crecer, todo fue coser y cantar, llegó pandemia, crecimos en pandemia, todo iba bien, pero ¿qué pasaba? Que me invitaban a podcast, que me invitaban a conferencias, que me invitaban a lo mejor a revistas locales, y esto empezó a generar un roce con mis socias. ¿Y qué pasaba? Que bueno, que finalmente se malinterpretaba, perdón. Y entonces llegó a molestarles porque pensaban que la dueña era Ruth Santana. Y eso las incomodó. Entonces llegó el momento, 2 días antes de mi cumpleaños, el 25 de septiembre, fueron a una junta a la planta. Ya los recibí, les reportamos y demás, porque bueno, finalmente tenía yo el doble sombrero. Era socia, pero también era directora. Entonces reportábamos, yo venía del mundo corporativo, entonces yo tenía mis KPIs, yo decía, es que, o sea, yo necesito que ustedes me evalúen, ¿no? O sea, que evalúen mi trabajo. Entonces yo tenía mis KPIs, afortunadamente excedidos, creciendo. En 6 años logramos 18 sucursales. Entonces fue un crecimiento muy, muy agresivo. Sin embargo, el tema de todo el mundo piensa que tú eres la dueña y no estamos de acuerdo. Entonces me corrieron de mi propia empresa. Fue el golpe más fuerte que he tenido en mi vida. Estuve en una depresión, o sea, pero depresión literal tirada. Carlos me regaló un libro, ¿cierto? Entonces fue realmente un golpe durísimo. O sea, estuve un mes literal sin pararme. Me recomendaron, Roberto James me recomendó una serie, estuve viendo la serie todo el mes. O sea, no había forma que yo me levantara de la cama. Hasta que, bueno, pasó el tiempo. Víctor, mi esposo, todavía seguía en la marca. Hasta que llega diciembre, teóricamente él iba a estar como 8 meses en la transición, porque el problema era yo. O sea, literal, no me querían a mí, no querían verme, no querían saber de mí, ¿no? Entonces, pero sí,
me querían como socia, no como directora. Entonces se quedó Víctor como director general y a los meses le dicen, oye, ¿sabes qué? También ya entrenaste a alguien, entonces necesito que también te muevas a la mesa de socios. Y solamente se van a quedar ustedes como socios, ya trabajaron mucho, van a recibir su dinero y se acabó, ¿no? Yo no estaba de acuerdo. Y el 31 de diciembre le dice, ¿sabes qué? Ya lo hiciste muy bien, ya entrenaste bien, ya, se van los dos a la banca de socios. Llega enero. Diciembre es uno de los mejores meses en pastelería, ¿no? Llega enero, oigan, ¿qué onda con el reparto de los dividendos? No, es que no hubo. ¿Cómo que no hubo? No, es que ustedes tenían muy fregadas las tiendas y demás. ¿Cómo que fregadas las tiendas, no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que ya no íbamos a recibir un peso más. Y entonces, Regina, nuestra hija, acababa de entrar al TEC. No teníamos ahorros porque todo nuestro capital, absolutamente todo, estaba metido ahí. Lo único con los que nos quedamos fueron con 10,000 pesos en la cuenta para sobrevivir una familia entre súper, escuelas y todos los gastos que hay. Entonces de ahí dije, ¿saben qué? Voy a crear otra pastelería. Me acerqué con ellos, oigan, vamos a negociar, vendan, o sea, les vendo yo mi parte y me regreso a la industria, porque en todo este inter, hablé con mi jefe de General Motors y me dijo, vente a trabajar conmigo. O sea, me dice, ya deja eso, ya regrésate acá a la vida corporativa, ¿no? Les dije, ayúdenme, o sea, ¿saben qué? Les vendo yo mi parte, me dan esa parte y yo me voy a vivir a Estados Unidos porque tengo una propuesta allá. Solamente que necesito el capital para que Víctor se vaya como inversionista y no se vaya solamente como mi esposo, porque si no, no va a poder trabajar, ¿no? Y no, ni te vamos a vender, ni te vamos a comprar, ni te vas a salir, nada. Entonces prácticamente nos quedamos cautivos ahí. Y le dije a Víctor, ¿sabes qué? Tenemos que volver a emprender. Y emprendimos otra vez como familia. Y no había oportunidad para equivocarnos. Teníamos una sola bala y esa sola bala tenía que funcionar porque teníamos que sacar adelante a nuestra familia. Así de simple. Y de ahí, de esa garra de querer, de la necesidad. O sea, ¿qué es lo que te mueve? La necesidad. Punto. Claro. Entonces iniciamos en la casa, en la cocina de la casa. Muchos de nuestros proveedores se enteraron de esto. Llegó la chef Esme de Turín, que es una de las top ejecutivas de chefs en Turín, a la casa a ayudarme a sacar recetas, viendo con videos de mis pastelitos y así sacamos recetas nuevas, sacamos una nueva línea, encontré un local a 5 minutos de la casa, dije, aquí va a ser. Nos prestaron, creo que te digo, hemos tenido tantos ángeles, llegó un ingeniero con el que había trabajado mi esposo en la industria también. No se preocupen, yo les voy a poner 2 sucursales y me las pagan como ustedes puedan. Entonces así abrimos la primera tienda, producíamos en la casa, en la mañana era desayunador, después en la media mañana era centro de producción, en la tarde comíamos y en la más tarde se volvía otra vez centro de producción y así, todos haciendo de todo. Cocinando, lavando, preparando recetas, siendo chofer y demás. Sandra, ella es mi mano derecha, izquierda y mi corazón del negocio. Yo le llevaba los pasteles a su casa, yo los horneaba, yo no sé decorar, entonces, bueno, mis decoraciones son muy básicas. Entonces, Víctor, mi esposo, llevaba los panes hechos, ella en su casa los decoraba y se los traía de vuelta. Y entonces teníamos la producción dividida en 2, pero gracias a Dios y a Pera, que ella era nuestra vendedora en la tienda de San Buenaventura, creció la marca y entonces empezamos a vender. Venía gente desde Metepec a la sucursal para comprarnos. Entonces dijimos, tenemos que abrir sucursal Metepec. Y abrimos la sucursal de Tecnológico, que fue la sucursal número 2. Llegó una chica, oigan, es que ¿es franquicia? No es franquicia. Es que quiero asociarme con ustedes. Y nosotros ya estábamos curados de espanto de socios, ¿no? Entonces así, socios no. No, bueno, quiero ser inversionista. O sea, más bien, díganme cómo puedo yo aportar al negocio. Si quieres ser inversionista. Sí, quiero ser inversionista. Mañana les deposito. Y yo sí, pues digo, ¿y si estoy una fraudulenta, algo así? Me dijo, no, yo seguí tu trayectoria en la otra marca y vi lo que hiciste y yo quiero estar contigo ahorita que volviste a empezar. Y creyó en nosotros. Igual estoy con toda la gratitud, o sea, te digo, ya sí hubo. Y hubo amigos que nos ayudaron con su conocimiento, con la marca, o sea, finalmente necesitas recursos para emprender. No siempre necesitas dinero, necesitas recursos y talento. Y tuve el talento de mucha gente que inspiró a Santo Pecado y tuve los recursos, porque bueno, finalmente no me dieron el dinero para construir, me construyeron la tienda. Tuve el talento de la chef porque llegó, hizo los productos. Nos dieron producto fiado.
¿sí? O sea, entonces llegaron friends and family, ¿no? Llegó mi suegra, mis papás, amigos, les presto, ¿no? Y entonces así fue creciendo. Ya cuando íbamos como en la tercera, la idea, o sea, nosotros crecimos así como que vamos a tener una sucursal como pues para salir adelante, ¿no? Máximo, nosotros pensábamos abrir 3 tiendas el primer año. Y llegaron, o sea, fue tal la aceptación y el apoyo de nuestra gente, de nuestros amigos, muchos grupos de mamás nos apoyaron muchísimos, clientes, de verdad, unas bendiciones en nuestra vida. Y empezó a crecer y seguían, oigan, y las franquicias, yo no, es que no es un modelo de franquicias. Pero fue tal la insistencia de la gente que nos acercamos a la Asociación Mexicana de Franquicias como al segundo año. Oigan, es que se está pasando esto. Califiquen para ver si el modelo es viable, ¿no? Y sí, o sea, el modelo fue viable, contratamos a una empresa para que nos ayudara a toda la gestión del modelo y salimos a la venta con la primera franquicia, ¿no? Nosotros súper espantados, no sabíamos cómo, nuestros franquiciatarios han tenido mucha paciencia porque finalmente hemos crecido y hemos aprendido juntos. Actualmente tenemos 12 franquicias. Algunos de ellos tienen más de una tienda, o sea, tienen 2 tiendas y nosotros tenemos 14 tiendas. Así estamos. ¿Las franquicias están todas en el Estado de México? Sí, tenemos tiendas en Toluca, Metepec, Sinacantepec, San Mateo Atenco, Calimaya, Ixtlahuaca y Tenancingo. Oye, Ruth, y profundizando un poco en este esquema de franquicias, ¿cómo es para quien no tiene mucho conocimiento en esta materia? ¿Cómo funciona y cómo cuidas que esa marca siga teniendo pues la misma calidad, siga teniendo el mismo prestigio y sobre todo siga teniendo esa misma comercialización? Te platico, hay muchos esquemas de franquicias. Te voy a platicar cómo lo trabajamos nosotros, ¿vale? Las franquicias que nosotros ofrecemos son llave en mano. Es decir, o sea, yo te pongo tu tienda para que tú literal nada más la abras y te pongas a vender. La producción la tengo centralizada yo. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, como tú lo acabas de mencionar, cuidar la calidad, los ingredientes, que las recetas sigan siendo estándares. Finalmente sigo siendo ingeniera, o sea, sí. Hay cosas que no puedo dejar. Entonces, que todo esté pesado, que se ocupen las mismas marcas y demás. Entonces, tenemos una planta de producción. De esta planta de producción se distribuye a los 26 puntos, exactamente el mismo pastel que compras en la sucursal de San Buenaventura, que fue la 1. Vas a poder comprar en sucursal San Isidro, en sucursal Lerma, en Morelos, en cualquiera de las 26 tiendas. Entonces, esa es la forma en la que nosotros cuidamos. El modelo de franquicias, ¿qué es lo que hace? El compartir el conocimiento y el aprendizaje, porque bueno, finalmente nosotros, o sea, lo que tú compartes es todo estas lecciones aprendidas, todos estos errores. ¿Por qué? Porque nos pasó que no cupo el refrigerador, pues tienes que ahora tirar una pared porque le pusiste la pared y no checaste el radio de giro, ¿no? O los conectores, es que los conectores te quedaron arriba, entonces el mueble de caja quedó desfasado y ya le comiste medio metro al piso de venta, ¿no? Entonces, finalmente cuando tú adquieres una franquicia, adquieres el conocimiento ya probado de algo. Sigue siendo un riesgo y eso creo que es súper importante y es algo que siempre dicen en la Asociación Mexicana de Franquicias. Finalmente es un negocio, ¿no? Y hay negocios que florecen y hay negocios que nomás no funcionan. ¿Qué haces? Pues disminuyes el riesgo porque finalmente el negocio ya fue probado en distintas formas. Entonces, como te digo, aquí llegan, adquieren la franquicia. En conjunto definimos cuál es el lugar óptimo para que se abra la tienda con los parámetros que ya tenemos claros. O sea, sabes que la renta no debe pasar de tanto, los metros cuadrados tanto, la distribución, los colores. Cada tienda tiene su personalidad, cada tienda tiene un muro instagrameable. Sin embargo, dejamos que la esencia del franquiciatario o del dueño se plasme en este muro, ¿no? Y de ahí, bueno, nosotros les compartimos la operación, desde los protocolos de bienvenida, de manejo del producto, el sistema, digamos, es un sistema hecho específicamente para nosotros, in-house. Entonces, cómo controlan el tema de las cámaras, los manuales de contratación, no sé, en general, todo el conocimiento que se necesita para operar una pastelería es lo que se les transmite. La forma en la que tú ganas es por la venta de cada uno ¿es un porcentaje? Así es, sí. Nosotros se pagan regalías
Y se les da también, nosotros también funcionamos como una economía de escala. Entre más volumen tengas, mayor es tu poder de negociación con los proveedores. Entonces, entre más vendes, bueno, finalmente el margen tiende a crecer. Y además de la venta que ellos tienen, nosotros tenemos un 5% de esa venta. Oye, ¿y hay alguna limitante en número de franquicias? Fíjate que no tenemos una limitante como tal, sin embargo, yo quise poner pausa a la venta de franquicias este año principalmente. ¿Por qué? Porque también fue un boom de venta de franquicias. Entonces llega el momento en el que te aturdes porque estás caminando y corriendo al mismo tiempo y estás comiendo y hablando al mismo tiempo, porque para nosotros no es lo mismo vender pasteles que vender pastelerías. Y nosotros estamos vendiendo pasteles, pastelerías, enseñando o tratando de enseñar, ¿no? Y como te digo, o sea, hubo como muchos errores de nuestra parte que poco a poco hemos venido, o sea, pese a que tú quieres transmitir todo, te das cuenta que no alcanzas a transmitir todo completamente, ¿no? Y que siempre se te va y entonces siempre estás como buscando mejorar los procesos. Entonces es un gran reto el vender las franquicias, ¿no? Porque hay muchos franquiciatarios, ¿sabes qué? Aquí está, este es tu manual, así lo compras, así lo operas, fin del comunicado, ¿no? Y algo que ha sido como benéfico para nosotros es que tenemos como una relación cercana con los franquiciatarios. Entonces constantemente estamos aprendiendo, nos retroalimentan, nosotros también estamos obviamente tratando de ir mejorando y de la primera franquicia a lo mejor a la más reciente, no sé, o sea, sí hay un abismo, ¿no? O sea, desde el tema de los contratos, de cómo los entregábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un gran reto y por eso es que ahorita, este año decidimos enfocarnos en crecer ahora la organización, porque la organización éramos Víctor y yo, la supervisión de ventas, una supervisora de ventas, la supervisión de planta y el personal operativo. No teníamos estructura administrativa. Entonces, mis días volvían a ser de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y dijimos, regresaste a lo mismo. Regresé a lo mismo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Este año necesitamos enfocarnos en crecer estructuralmente. Se creó el área de recursos humanos, se creó otra supervisión de la planta, se creó otra supervisión de ventas, ya tenemos un equipo. Entonces, esto fue lo que hicimos este año. Y otra cosa, crecimos en maquilas. Nosotros ya somos maquiladores de varias marcas. Bueno, lo puedo decir en Chuck E. Cheese, los pasteles que son de cumpleaños son de nosotros. Hacemos maquilas para industria restaurantera, tacos, mariscos, etcétera. Entonces tenemos como muchos clientes y es un gran negocio, porque no es lo mismo un make to order que un make to stock. Entonces cuando nosotros, bueno, ¿a qué me refiero? No es lo mismo hacer para tenerlo quieto en la tienda a ver si se vende a alguien que te pone un pedido en firme, ¿no? Entonces las maquilas, que es producir pasteles o producir los postres para los restaurantes, es justamente esto. Ellos te hacen un pedido, tú se los haces y finalmente ya es tu producto, ¿no? Entonces es una venta segura y es un gran negocio. Por eso es que este año nos hemos enfocado, sí hemos abierto sucursales, abrimos 2 sucursales, sin embargo el foco fue crecer en maquilas y crecer como estructura, ¿no? Incluso tenemos como una fila, por así decirlo, de gente interesada en franquicias. Estamos ya también siendo mucho más selectivos en el perfil, porque también eso nos pasó. O sea, no creo que todos, pese a que tengamos la disposición, sí se necesita cierto temple y cierta sangre para tener un negocio, ¿no? Al inicio nosotros, como manejábamos muchas tiendas, pensábamos que era como muy sencillo que todos manejaran así como a distancia. Pero empezamos a darnos cuenta que los franquiciatarios que estaban más pegados a sus tiendas obviamente tenían mejores resultados. Entonces, te digo, eso también fue como parte del aprendizaje, ¿no? Entonces también ser muchísimo más selectivos en los perfiles de las personas a quienes les vendemos también las franquicias. Y justo por eso ya comenzaste como a tener ya distintas áreas, a perfilar, sí, a tener mayor control, etcétera, ¿no? Al final está tu prestigio y tu marca de por medio. Exactamente. Oye, no me quiero quedar con la duda. ¿Santo pecado? ¿Por qué? Santo pecado, ¿por qué? Porque finalmente, bueno, cuando entro a esta depresión, o sea, literal, te agarras de lo que... Esta santa depresión. De esta santa depresión. Te agarras de lo que sea, ¿no? Entonces me metí mucho a la parte holística, a la parte energética, a la numerología y demás, ¿no? Entonces, santo se escribe con 7. Y muchos me dicen, oye, ¿por qué? ¿Por los 7 pecados?
Y yo, es que realmente el 7 es un número súper poderoso. O sea, incluso está en la Biblia, ¿no? Que te regrese 70 veces 7. Hay 7 colores del arco iris, 7 días de la semana. En la antigüedad se conocían solo 7 planetas, son los que se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, el 7 es un número súper poderoso, ¿no? Se conjunta por el 4, que es lo terrenal, y el 3, que es lo espiritual y demás, ¿no? Entonces, es un número muy fuerte. Y cuando tú comes, por lo general, la mayoría de las mujeres típicamente estamos como a dieta, ¿no? Siempre nos estamos cuidando, ¿no? Entonces así como que es el pecado el comerte el postrecito, pero finalmente lo disfrutas tanto que te sientes santificada, ¿no? Entonces ahí está el santo pecado. Qué padre. Oye, yo te comparto anécdota. La otra vez estaba yo ahí curioseando en ChatGPT y le dije, ¿qué me puedes decir respecto a mi fecha de nacimiento? Ya se la di, ¿no? Y al final me dijo esto: la sumatoria de mi fecha de nacimiento da 7. Entonces, pues por eso, ve nada más, eres un hombre súper exitoso. Hay algo ahí. Sí, el 7 es un número bien poderoso. Destapar potencial todavía. Seguro, ¿no? Pero ve nada más todo lo que has logrado, ¿no? Sí, bueno. Oye, Ruth, hablaste hace un momento de planta, ¿no? O sea, te escuchaba y yo me imaginaba una planta... Sí, un área en donde ya estás produciendo, en donde ya tienes una cantidad importante de proveedores, materias primas, etcétera. Cuéntame un poquito, o sea, ¿cómo es vienes de la planta automotriz a una planta, o sea, pero esta ya es tu planta. Chiquitita, ¿no? Es así como una planta de juguete, es la planta de Polly Pocket. Oye, pero cuéntame, o sea, qué interesante. ¿Cómo es una planta en donde produces pasteles? Sí, entiendo que debe haber los mismos procesos, etcétera. Cuéntanos un poco esta parte, la esencia de cómo nace este producto, cómo se crea. Fíjate que, o sea, sí, porque a lo mejor como dices planta y te vas a imaginar algo así, ¿no? No, pero yo creo que, porque antes decíamos, no, pues el centro de producción, ¿no? Pero el centro de producción se me hace como un poco menos estricto. Entonces, para mí, la planta... O en el momento en el que empezamos a decir es que es la planta, porque al inicio sí era, no, pues es que en el centro de producción, ¿no? En el centro de producción. Pero en el momento en el que dije, a ver, no, ya nos vamos a profesionalizar, en ese momento también incluso cuando a la gente le empezamos a decir es que es la planta de producción, como que cambia el mindset, ¿no? O sea, porque finalmente ya es así como que, ay, hijos, no es como un taller. Antes era el taller, ¿no? Y es que el taller. No, o sea, ya es como más formal, ¿no? Con la otro nivel. Sí, exactamente. Entonces fue incluso como este cambio de mindset, ¿sí? En que ya estamos más institucionalizados, más profesionales, o sea, más profesionales en lo que estamos haciendo, con procesos muchísimo más rigurosos, ¿no? Con la esclusa, la cofia, el rodillo, el tema de el cambio de zapatos al entrar a producción, el tema de higiene de cubrebocas, todos los procesos de sanitización, plagas, manejo de plagas y demás. Entonces, sí, y todavía la verdad es que de lo que yo quiero a lo que tenemos todavía hay un mundo. O sea, pero algo que también me tocó, justamente viniendo de la industria automotriz, tú sabes que en la automotriz es donde se gestaron gran parte de las mejoras en el proceso. Claro. Entonces para mí era muy importante hacer un proceso productivo en línea, hacer una producción en serie de pasteles. Entonces, a diferencia, porque sí he tenido oportunidad de platicar con algunas otras personas que colaboran con nosotros, que han trabajado en otro tipo de pastelerías, se trabaja distinto. En otras pastelerías cada quien hace como su pastel y hace su relleno y sus cosas, ¿no? Y aquí no, aquí es una producción en serie. Entonces, tenemos un plan de producción en donde está estructurado cada cuánto tiene que salir el pastel, cuál es el rate de producción, y tengo una secuencia, ¿no? Empezamos con los pasteles de 3 leches por el tema de temperatura, porque necesitan tener estructura, etcétera, etcétera, y así vamos cambiando. Hay cambios de sabores, eso lo aprendí en Hades, ¿no? En Hades teníamos los cambios rápidos de sabor, ¿sí? O sea, cuando estábamos en los sabores frutales, podías cambiar solamente con un enjuague, no tenías que hacer el sip completo. Entonces, eso traté de traerlo también a la producción de pasteles. Entonces, empezamos con los de 3 leches y empezamos con los de 3 leches normal, hasta que empiezan con los 3 leches con Baileys, hasta que nos migramos a otros sabores. Entonces, ese es el proceso productivo y eso es a lo mejor lo que nos diferencia.
tenido la gran oportunidad de poder trabajar con otras marcas de pasteles a lo largo de la República. Con la señora Emi en Champlit, que es mi maestra y demás, con la señora Olivia de la Panamá, que también les debo la vida, la verdad son unas señoras en toda la extensión de la palabra, me han dejado entrar a sus plantas, conocer sus procesos, me dan tips, con Romeo de Aguascalientes, bueno, te puedo hablar con Kemen en Oaxaca, que justamente hacia allá voy, ¿no? Ellos, era una planta que empezó con unas señoras, ellas decidieron contratar a unos directivos y los directivos empezaron a trabajar en un proceso productivo y me decían, es que nosotros queremos hacer la pastelería como industria automotriz. Y yo me empecé a reír, ¿no? Porque siempre digo, en mi otra vida, yo le decía eso a mis socios y me decían, deja de estar haciendo cosas raras, enfócate a hacer lo que ya está y nada más controla que todo esté bien, ¿no? Entonces siempre me tiraban como de loca, ¿no? Entonces cuando veo que a alguien le hace sentido lo que yo estoy diciendo, ¡fum! Bueno, fue así como que, flores, ¿no? Y salieron y demás. Y entonces empezamos a trabajar esta forma de producción en serie, de producción basada en la industria automotriz, en el tema de repostería. Y así es como trabajamos el día de hoy. Tengo varias notas y varias preguntas. Voy a tratar de a lo mejor resumirlas, pero quisiera saber cómo es esta industria. Y ahorita tú mencionabas a dónde quiero yo llegar. Todavía no estoy a donde yo quiero llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estás visualizando para tus negocios en la próxima década? ¿Cómo se vive esta industria? Ahorita comentabas que, no sé, yo lo veo de la parte corporativa como un tipo benchmark, ¿no? O sea, tienes interacción, hay un gremio, se asocian. Y la otra parte que te quiero preguntar y que ahorita está muy, muy fuerte, muy latente, la parte del wellness. ¿Cómo lo estás visualizando? ¿Lo estás ya trabajando? Toda esta parte que también hay un nicho de mercado bien interesante, bien importante y que también está ya volteando o más bien pidiendo que este tipo de empresas atiendan esa necesidad, ¿no? Sí, fíjate que para mí fue todo un shock, porque cuando yo trabajaba en General Motors, o sea, bueno, casi eras archirrival de Chrysler, ¿no? Claro. Digo, no sé si pase también en las cervezas, claro, ¿no? O sea, sí, con un más a ver, amigo, una Estela, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, no, ¿qué pasó? Exactamente, ¿Qué pasó? ¿No? Puro Heineken. Entonces, yo tenía ese tabú. Sin embargo, hubo una vez que Filadelfia nos juntó a sus clientes en Monterrey y bueno, se hizo ahí un concurso, me tocó participar, tuve la fortuna de ganar y demás. Entonces de ahí como que me empezaron a acoger. Como te digo, la señora Olivia de la Panamá, que es una institución, o sea, cuando vas a Culiacán tienes que ir a la Panamá, ¿no? Bueno, en general. Entonces ellos, o sea, para mí así de, no, hija, yo te voy a enseñar, así de, oye, porque pues nos veían además chavitos, ¿no? Nada más íbamos Víctor y yo, y ella llevaba como a 10 personas, ¿no? Y nosotros nada más así como, ostras, no, vénganse acá. Y, oye, a ver, cuéntanos tú, tu pastelería. No, pues tenemos 4 sucursales. Ah, sí, pero ¿quién empezó? ¿Empezó tu mamá, tu abuelita? Yo, no, pues estamos empezando nosotros. Y oye, hija, ¿y haces esto? No. Oye, ¿y esto? No. ¿Y esto? Yo dije, no sé nada. O sea, la verdad, no sé nada. Sí, o sea, imagínate la experiencia que tiene la señora de más de 40 años en sus pastelerías, ¿no? A ver, me dijo, no, mijita, a ver, casi estás muy verde. Te invito a Culiacán para que conozcas mi planta y te voy a enseñar y demás, ¿no? Y entonces para mí eso fue así de, ¿cómo? O sea, ¿me va a dejar a mí conocer sus secretos cuando yo me dedico a lo mismo? Obviamente, casi ese es como pacto, ¿no? O sea, no hay forma ni que obviamente nosotros, ni que mis hijos se paren en Culiacán para poner una pastelería, pero ni por equivocación, ¿no? O sea, es un tema de gratitud y de respeto a todos los que nos han abierto las puertas, ¿no? Lo mismo en Veracruz, ¿no? La señora Emi en Champlit. Y ella es mi mentora. Ella me habla, a ver, hija, ¿cómo estás haciendo esto? Me pegan unas arrastrizas porque la verdad es que, o sea, lo que ellas han aprendido en estos años de verdad es un mundo. Y hace poco, la señora Emi es ingeniera también. Hace unos meses fuimos y empezamos a rebotar muchas ideas y me doy cuenta que van hacia lo que yo hacía en la industria automotriz. Y le dije a Víctor, me siento tan frustrada porque ¿cómo es posible que ya se me olvidó todo eso que para mí era como un básico, ¿no? Entonces te empieza a dar esta ceguera de taller, te empiezas a meter en estas cosas y se te olvidan muchas cosas. Entonces para mí el poder estar cerca de ellas
el seguir aprendiendo, el seguir capacitándome, me hace recordar hacia dónde tengo que llegar, ¿no? Hacia dónde tengo que llegar a procesos súper estrictos y robustos. Ahorita, bueno, sí, pesamos absolutamente todo, ¿no? Se pesa la leche, se pesa el relleno, se pesa el paso, se pesa absolutamente todo. Sin embargo, tengo igual las recetas, tengo los procesos y demás, pero quiero llegar al punto en donde existan las hojas de trabajo estandarizado, ¿sí? Toma el pastel, camina 3 pasos, deja esto, o sea, todo lo que yo vivía en la industria automotriz que ya no está. Entonces quiero llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque ahorita la transmisión del conocimiento está muy ligada a tener un shadow, ¿sí? O sea, el que finalmente la pastelera más experta le empieza a enseñar a la de junto. Pero hemos hecho, por ejemplo, videos, ¿no? Ahorita ya estamos como en la parte de videos, estamos como tratando de avanzar en temas de capacitación, pero yo quiero llegar un día y ver perfectamente todos los manuales, todo organizado, los colores, el piso, tú lo sabes cuando entras a planta, ¿no? El piso, las líneas de colores, o sea, eso es a lo que aspiro. Entonces, a lo mejor muchas cosas no son tan indispensables en la industria en la que estoy. Sin embargo, bueno, mi sueño, guajiro, es ver una planta como de coches, pero de pasteles. Claro, no, y estoy seguro que lo estás trabajando y lo vas a lograr sin duda alguna. Gracias. Oye, Ruth, ¿cómo se vive? ¿Cómo mencionaste la parte de que en la pandemia fue un boom que levantó o sea, me quedé ahorita pensando y te lo quiero preguntar porque ¿cómo viviste esa parte y por qué fue un boom? O sea, ¿y cómo llegabas a tus clientes ante esta situación de emergencia sanitaria? Ahí te va. Y espérame, y me comí la respuesta del wellness. Espérame, si es cierto. ¿No voy a regresar al wellness? Yo te contesto esta. Fíjate que justamente sabemos que estamos en el país con mayor casos de obesidad. Somos el número 1 a nivel mundial. Entonces, definitivamente fíjate que me inspiró un clientecito que tenemos. Hay un chiquito que tiene diabetes infantil, que sabes que es muy agresiva, pero que nos piden su pastel de cumpleaños. Pero llevamos 2 años haciéndole el mismo sabor de pastel. Entonces dije, a ver, no, o sea, necesitamos empezar a atender a todas estas personas que por temas médicos, de cuidado y demás, quieren comerse algo rico, al menos el día de su cumpleaños o en alguna celebración y demás. Entonces, justamente la semana pasada acabamos de lanzar una línea de sugar free, de pasteles sin azúcar. Sacamos un pastel de limón, de cur de limón, que no crees que es sin azúcar. El pastel de chocolate sin azúcar, unos panqués, panqué de café, panqué de blueberry, línea de galletas, línea de gelatinas. Entonces, definitivamente, algo que también nos funcionó en su inicio fue el escuchar siempre tienes que escuchar a tu mercado, siempre. O sea, el saber qué es, o sea, diría mi maestro, ¿cuál es la necesidad no resuelta? Entonces, encontrar ese problema, eso que le está doliendo a tu cliente y poder ofrecer una solución. Entonces, para mí esta era una dolencia real. O sea, hay alguien real que quería un pastel rico para su cumpleaños, pero que no podía comer azúcar. Entonces, ese clientecito fue el que nos inspiró y ya nació la línea. ¿Ya lo tienes? Ya está en todas las sucursales. Ahora, ya me voy a la siguiente pregunta. Pandemia. Fíjate que estábamos todavía en la otra marca. Y ellos me decían, yo estaba muy estresada, o sea, de verdad, o sea, pelos de punta. Yo decía, es que, ¿cómo vamos a sobrevivir si nos cierran, ¿no? Entonces me puse a estudiar mucho el modelo que estaba, porque te acuerdas que nosotros fuimos como los rezagados, o sea, pandemia explotó obviamente en Asia, en Europa, pero nosotros nos desfasamos un poquito más de un mes. Sí. Y entonces yo ya había estudiado qué era lo que estaba funcionando y empecé a buscar así qué es lo que están haciendo, cómo están sobreviviendo las pastelerías allá y cómo están sobreviviendo los negocios. Entonces, los alimentos pudimos seguir trabajando por ser bienes de primera necesidad. Empezamos a vender leche, azúcar, algunos otros insumos para poder justificar, que además nunca tuvimos un problema, ¿eh? O sea, la verdad es que, o sea, por ser alimentos pudimos trabajar. Nos metimos muchísimo a el tema de reparto. Y al atender, volvemos al punto, a la necesidad no resuelta. Si te acuerdas, pandemia empezó en marzo. Entonces, la primera fecha festiva que teníamos era el 30 de abril. ¿Cómo iban a festejar los niños si no podían salir de sus casas?
Y otra de las cosas, en ese momento mi mejor amiga era la secretaria de Economía, perdón, de secretaria de Turismo, y entonces ella me decía, los artesanos están sufriendo muchísimo porque ellos venden sus artesanías a través de, pues de las multitudes. Entonces le dije, ¿cómo ves que hacemos un proyecto en conjunto y que los artesanos me hagan cositas y entonces vemos cómo las vendemos en la pastelería? Órale. Y entonces sacamos un kit para que los niños hornearan galletas en su casa y los rodillitos eran de los artesanos de aquí, ¿no? Después, oye, cestos de ocoxal. Pues vamos a empacar los panqués en cestos de ocoxal. Oye, en platos de alta cerámica de Temascalcingo. Y entonces empezamos a sacar como una línea de productos con causa para poder seguir activando la economía local, pero también atendiendo a las necesidades, ¿no? Sacamos una caja para el 10 de mayo, hecha igual por artesanos, con floricultores de Villaguerreros que ellos se les había cerrado la exportación, entonces habían quedado con toda la flor para el 10 de mayo. Entonces sacamos unas cajas con las flores de Villaguerrero, con unas rosas mini padrísimas y los pasteles, ¿no? Entonces hicimos un montón de proyectos de este tipo que nos ayudaron a mantenernos vivos y también a que la gente empezara a voltearnos a ver más, ¿no? O sea, están haciendo innovaciones, están atendiendo a lo que yo necesito, sacando ideas. Me acuerdo que me ponía a grabar recetas de cosas para cocinar en tu casa con los pasteles, con las galletas, con este tipo de cosas. Hicimos una pop-up store para validar el mercado en Calimaya. Entonces, una de las camionetas, literal, la medio brandeamos, la abrimos y, oiga, vamos a tener pop-up store para tal. Teníamos fila y les entregábamos en el coche. Entonces se volvió como un automac también nuestras tiendas. Nos hablaban y entonces fue como mucho el servicio a domicilio, el servicio al coche, todo ese tipo de cosas. Los pasteles, también esa fue otra cosa. Lanzamos como tu pastel, pero les mando pasteles chiquitos a tu familia para que todos festejen y entonces haces tu reunión en Zoom. Entonces fueron muchas innovaciones las que la pandemia nos hizo sacar y que te digo, el instinto de supervivencia. Oye, vaya creatividad, ¿eh? O sea, lo cuentas súper rápido, pero digo, cada una de estas cosas ha sido o es un proyecto bien, bien interesante. Y además de todo esto, Ruth, decides construir algo bien importante y que fuera de micrófonos me decías que es una de tus pasiones. Ser mamá de perritos también. Cuéntanos de Santas Huellitas. De Santas Huellitas. Santas Huellitas es mi máximo. La verdad es que los perros son... ¿Qué tiempo tiene que nació? Te digo, yo creo que a lo mejor tendrá como unos 5 o 6 años formalmente, ¿no? Pero desde que tengo uso de razón, y fíjate que está bien raro porque lo que platicaba el otro día con Víctor, con mi esposo, decía es que mi mamá, bueno, mi abuela, que era mi mamá, no dejaba que yo porque además yo iba en la calle y yo quería ir acariciando a todos los perros, ¿no? Y mi mamá, no, porque te van a morder y tienen rabia y demás. Entonces yo crecí temerosa de los perros de la calle, ¿no? Porque no me fueran a morder y me fuera a dar rabia, porque además era bien miedosa, todo me daba miedo. Entonces, una vez con Regina, mi hija, íbamos en el camino y nos encontramos un cachorrito. Dice, vamos a llevárnoslo. Y yo, sí, así como bien segura de mí misma, y la otra bajó y se subió al perrito y dije, pues si ella puede, pues vamos. Entonces la Regina fue la primera que empezaba a rescatar a los perritos, después con su novio. Y, o sea, no crees que tengo un albergue, nada. O sea, el albergue es la casa, tu casa. O sea, gracias. Tengo un patio, haz cuenta, la casa hay como una U alrededor y que está como dividida. Y entonces un patio se volvió el patio de los rescates. Y entonces llegué a tener hasta como 18 cachorritos, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos, pero eran así un montón. Entonces rescatábamos camadas, por lo general rescatábamos cachorritos. Entonces los rescatábamos, aprendimos todo el protocolo y demás, los dábamos en adopción con todo, con sus vacunas, con esterilizados, desparasitados, sin pulgas, etcétera, ¿no? Y así fue como nació. Después de esto, Rey iba a entrar a la universidad y entonces el TEC lanzó una convocatoria como para proyectos para una beca de liderazgo. Y entonces ella era la única que no era del TEC, o sea, que no era, que no había estudiado prepa TEC, y llevó su proyecto y me decía, es que mamá, yo no creo que vaya a ganar, pues todos son del TEC, todos saben eso, y dije, tú preséntalo. Y lo presentó con tal pasión y con tal estructura que le dieron la beca. Entonces para mí eso fue una gran bendición, porque finalmente mi hija pudo estudiar en el TEC gracias a esa beca. Y pues todavía el compromiso fue muchísimo más grande, entonces empezamos a rescatar más y más y más y más,
hasta que llegó el momento en el que se nos atoraron 2 perritos. Y entonces ya no tengo espacio, porque no tengo más espacio como para rescatar camadas y que estén bien. Y somos parte del protectorado ya de la ciudad, hay un grupo, estamos también en contacto con el Centro de Control y Bienestar, que hace un trabajo extraordinario, entonces ellos también nos ayudan. Nosotros apoyamos con recursos, ellos nos ayudan con esterilizaciones, con muchas cosas, y así trabajamos en equipo, también con otras protectoras, y lo que hacemos, que es una estrategia muy loable alrededor del mundo, que es la captura, la esterilización y el retorno, ¿no? Entonces ahora es lo que estamos trabajando. Como ya no tengo espacio, ya tengo 8 perros. Bueno, tengo también, vivimos en una colonia con muchos perros, entonces tengo mis botes afuera de la casa para darles de comer. Entonces les doy de comer y agua a una manada afuera. Pero ya tengo 2 perritas que todas las noches se meten y entonces duermen en la casa, pero en la mañana salen. Entonces mi vida es llena de perros. Pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es eso, ¿no? La captura, la esterilización y el retorno. Oye, ¿y esta es una asociación? ¿Trabajan fines de semana? ¿Tienes un equipo que está liderando esto? ¿Es así Es así con el amor y la pasión que tenemos. Somos, es la familia, porque finalmente entre todos les damos de comer, todos estamos pendientes, Regina los lleva a esterilización, o sea, realmente es un trabajo en equipo, no tenemos como tal una estructura, pero sí necesitábamos muchos recursos, porque más o menos para poder sacar adelante a un perrito sin tipo de enfermedad ni nada, o sea, solamente es un cachorrito y el protocolo más o menos son de 1,500 a 2,000 pesos. Hay veces que te puedes ir hasta 3,000 pesos. Entonces imagínate, 3,000 por 18. O sea, ya llegó el momento en el que la cartera no nos daba. Y empezamos a crear una línea de postres para perritos. Y entonces en Santo Pecado ya puedes encontrar cupcakes, pasteles y galletas, santas huellitas, en donde el 100% de la venta se va directamente para apoyar tanto a protectoras, al Centro de Control y Bienestar y a santas huellitas. Qué genial, qué padre. Sí. Qué padre. Amamos. ¿En cualquier sucursal lo pueden encontrar? En cualquier sucursal, sí, en las 26 sucursales están los productos y bueno, finalmente nosotros donamos, por así decirlo, la materia prima, la mano de obra y tú con tu compra, bueno, contribuyes y toda la utilidad se va a poder seguir ayudando. Qué padre, sí. Vamos a ir a comprar Muchas próximamente. gracias, muchas claro gracias. Que sí. Oye, ¿qué te ha enseñado esto? Quiero profundizar un poco porque esta labor social es bien interesante, pero ¿qué te ha dejado de aprendizaje realmente? Y te quiero preguntar, ¿por qué crees que existe todavía mucha resistencia o bueno, al menos en mi percepción, a adoptar un perro que estaba en situación de calle? Pensamos que es mejor comprarlo en otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esa cultura, vamos a llamarlo, y cómo cómo la trabajas tú y cómo tratas de switchear esta parte, al menos en México? Es muy complicado. O sea, incluso, y te voy a decir, la mayoría de mis adoptantes están en Ciudad de México. Entonces sí, o sea, y no sabes el coraje que me da cuando estoy buscando para cruzar a mi perra. Yo, por amor de Dios, hay más perros casi que personas en esta ciudad y tú todavía quieres traer más perros. Es que quiero que siga, es que quiero quedarme con un recuerdo de mi perro. ¿Qué mejor recuerdo que poderle dar un cambio de vida a otro ser? Es un tema de estatus. O sea, definitivamente. Seguramente sí tuvimos oportunidad de estar en Tulum y en Cancún, ¿no? Pero cuando te das cuenta que los extranjeros ya se quedan como a vivir cierto tiempo, rescatan perros de la calle, ¿no? Y traen a los perros felices. ¿Por qué? Porque finalmente ellos no tienen que demostrar ningún tipo de estatus. Ellos realmente disfrutan la vida y demás. Entonces, aquí sí, oye, ¿qué raza de perro tienes? No, yo decía, es que tu perro está padrísimo, tiene pedigrí, tiene esto. Entonces, esos temas, sí, o sea, es más el tema de estatus que lo que realmente, creo que a lo mejor falta un poco de sensibilizar cómo le cambias la vida a un animal, ¿no? Y cómo se vuelven, más bien son seres súper agradecidos, súper inteligentes, o sea, son sobrevivientes de la calle. O sea, imagínate un cachorrito que tuvo que aprender a buscar su comida, que tuvo que aprender a sortear entre los coches, a que no lo mataran otros animales. Entonces son perros sumamente inteligentes, agradecidos, son los mejores que hay.
Pero bueno, definitivamente creo que es un tema de moda. Me encanta ver cada vez a más referentes en general, ¿no? Deportistas, influencers, gente famosa, con sus perros rescatados. Yo creo que en el momento en el que se vuelva moda tener un perro rescatado, vamos a tener este incremento, ¿no? Y te digo, y aquí en Toluca me cuesta muchísimo. Qué fuerte, muchísimo ¿no? Que trabajo. se tenga que convertir en una moda. Sí. ¿No? Sí. Digo, pero bueno, hoy es una realidad, ¿no? O sea, sube alguien mega famoso algo y lo quiere replicar la mitad del mundo. Sí, fíjate que eso es algo, y es uno de los proyectos que traigo en la bolsa, o sea, de quiénes grandes nos podemos anclar para que sigan, ¿no? Porque finalmente ya hay muchos referentes, ¿no? Y ves que también ahorita han abierto más refugios, muchos deportistas, mejor ahorita quien... No me acuerdo si fue Michael Jordan o algún basquetbolista acaba de abrir un refugio para perros de la calle y demás. Entonces, me encantaría que todavía esto pudiera seguir permeando y sobre todo que le dieran la oportunidad. Digo, a mí, obviamente, sabes que el algoritmo cuando te ve inmersa en estos temas de perros, pues te llega más y más y más información, ¿no? Y te das cuenta de muchas realidades. O sea, quien dice es que no tengo tiempo para atenderlos. Yo sí, pero los perros están encerrados a lo mejor 10 horas al día para que puedan salir unas 6, ¿no? Y otra vez los vuelven a encerrar. Entonces, o es que no tengo espacio, es que no tengo tiempo para esto. Es que, o sea, hay muchos pretextos, pero realmente si tú logras voltear a ver a un perro de la calle, te vas a dar cuenta que es mucho mejor lo que tú le pudieras dar, aunque pareciera poco, que lo que ellos realmente tienen. Oye, Ruth, si alguien quiere contribuir con su tiempo, con sus manos, con su cariño, ¿cómo puede contactarte? A través de Santas Huellitas, es @santas, igual con 7, SAN número 7, Santas Huellitas. Igual los donativos que nosotros recibimos, los compartimos, o sea, no crean que se quedan solamente aquí porque no tengo refugio, no, la verdad es que siempre tenemos donde ayudar. Entonces, muchas veces les funciona a las rescatistas que nosotros seamos como centro de acopio, si lo quieres ver así, y entonces compartimos. Entonces, todo es bienvenido. El tiempo, porque luego nos invitan a ferias de adopciones y a lo mejor se nos complica. Por ejemplo, este fin de semana tenemos una feria de adopción, pero mi hija está recién operada, entonces es como complejo. Entonces sí, si no puedes adoptar, comparte. Si no puedes compartir, regala tu tiempo. O sea, hay muchas formas en las que tú puedes contribuir si no puedes adoptar, ¿no? Si quieres a lo mejor contribuir con un poco de alimento, hay de verdad muchas ideas. La cosa es la disposición. Perfecto. Oye, Ruth, generalmente inicio las charlas profundizando un poco en la parte de los hábitos, pero en esta ocasión comencé completamente distinto, pero a lo largo de esta charla, y que ha sido súper interesante, me parece bien importante y relevante preguntarlo. ¿Cómo inicia Ruth su día? ¿Cómo son sus 2 primeras horas? Te digo, este ejercicio de gratitud. O sea, suena la alarma, ni siquiera abro los ojos y todavía estoy, o sea, ¿por qué voy a dar gracias? ¿No? Y por lo general voy dando gracias por lo que me pasó un día anterior o por lo que voy a recibir ese día, ¿no? Entonces, este tema de gratitud, digo, en vacaciones cambia mucho el ritmo, ¿no? Pero bueno, bañarme, llevar a mi hijo a la escuela, desayunar. La verdad, para mí el desayuno sí es súper importante. Yo no puedo vivir sin desayunar, de verdad me pongo muy mal. Puedo a lo mejor no comer o no cenar, pero sin desayunar no puedo, ¿no? Entonces, irme en el camino. Trabajo con mi esposo, entonces eso es un gran reto. Entonces son como transiciones. Los espacios de traslado son como nuestras transiciones. Entonces, cuando vamos manejando hacia la planta, vamos ya hablando de negocios, ¿no? O de la estructura, lo que vamos a hacer, o nuestros planes, o los proyectos, o lo que necesita de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos a la planta de producción. Antes ha cambiado mucho mis hábitos, porque mi hija me ayudaba muchísimo en temas de traslados con mi hijo, ¿no? Entonces, esta vez, a partir de los 40, entré como en una crisis, ¿sí? La famosa crisis de los 40 que es real. Y entonces me di cuenta que había trabajado muchísimo en mi vida y que me había perdido muchos momentos de mis hijos. Y entonces no recuperar el tiempo perdido, sino realmente sacar valor al momento que tenemos hoy. Entonces trato ya ahorita de acomodar mis horarios para ser productiva en la planta. A lo mejor en la planta estoy de 8 a 2. Hablo estratégicamente con el equipo, dejo instrucciones, escucho problemas, vemos cómo resolvemos. Tenemos juntas ejecutivas cortas.
y a las 2 me regreso a recoger y empiezo ahora con mi rol de mamá. Entonces ya lo recojo, comemos juntos y en la tarde, bueno, me dedico a sus actividades y en la noche vuelvo a trabajar. Entonces es como un trabajo, pues sí, partido, si lo quieres ver, hago como home office la mitad del tiempo y otra parte la hago presencial. Pero sobre todo ahorita mi prioridad en la vida es poder disfrutar a mi familia dentro de todos los aspectos. Qué padre, qué genial. Oye, Ruth, una persona con la energía tan alta y que la desbordas increíblemente, ¿cómo, cómo trabajas esta parte de creatividad? Y te quiero profundizar un poco en esta parte. O sea, generalmente personas como tú, con esta personalidad y con los roles que han tenido, dueños de empresas, con equipos de trabajo, etcétera, no sé, de repente descubrimos que son amantes de la fotografía, de repente descubrimos que pintan increíblemente o tocan algún tipo de instrumento. No necesariamente en este momento, sino a lo mejor dentro de su niñez. ¿Hay alguna anécdota, alguna historia en la vida de Ruth de este tipo? Sí, fíjate que estuvo bien raro. Hace unos años nos hicieron un test de formas de pensamiento a todo el equipo para ver cómo nos podíamos mejorar y no sé qué, ¿no? Y mi test salió rarísimo. Se supone que, te das cuenta, bueno, ves que están los 4 cuadrantes cerebrales, donde tienes la creatividad, la parte de resolución, la parte como creativa, de ingeniería Sí. y demás. Pues yo salía en 3. O sea, me dijeron, a ver, espérate, Ruth, eso no es posible. O sea, o hiciste mal la prueba o de verdad estás como bien rara. Porque sí, pero es real, o sea, de verdad. Porque yo salí sí en la parte ingenieril, pero también salí mucho en la parte creativa, o sea, como en opuestos, o sea, que no tendrían como relación. Y la explicación, de hecho tuvieron como una sesión aparte conmigo, ¿no? O sea, digo, a ver, necesito que me expliquen esto. Y llegamos al punto en el que yo era creativa, sin embargo, me empecé a desarrollar mucho en la parte ingenieril y por eso se detonó como la parte matemática y por eso es que tengo como esos 3 o sea, bueno, esos 3 componentes del cerebro desarrollados, pero es como raro, ¿no? O sea, no es como común porque por lo general o eres lógico, matemático o creativo, ¿no? Entonces Sí. yo tengo como esta combinación porque decidí ser ingeniera, pero todo lo demás. Y sí, desde chiquita amé las manualidades. O sea, yo sé bordar punto de cruz, sé hacer repujado, pintaba cerámica, pues digo, cocinaba, hacía pasta francesa. Entonces, siempre, siempre, siempre me encantaron las manualidades. Entonces, ya no las hago. Un tiempo hice ejercicio, no me gusta hacer ejercicio, de hecho me incomoda y me molesta bastante hacer ejercicio, pero una gran líder que también quiero y admiro mucho, que es Carla Vargas, que fue directora de Tec Santa Fe y ahorita está en otros proyectos igual directivos, de Tec Salud en Tec de Monterrey. Ella me dijo, a ver Ruth, tienes que hacer ejercicio, no por estar bien físicamente, sino para que no seas una carga y porque este cuerpo es el único móvil que vas a tener para cuando estés en la vejez. Entonces necesitas ponerte a cuidar tu cuerpo y ponte a hacer ejercicio, ¿no? Entonces sí, estuve haciendo ejercicio, ahorita lo dejé por el mismo tema del desorden de los horarios familiares, pero ¿Qué tipo de ejercicio haces? pues antes corría, luego hice cyclo, luego hice HIIT, o sea, intervalos de fuerza. Intenso. Exactamente, eso. Y sí, o sea, ya finalmente, o sea, tengo que romper para empezar la rutina y me vuelvo súper disciplinada. La verdad es que sí soy, o sea, ya que agarro, me vuelvo súper, súper disciplinada. Pero bueno, se rompe y otra vez me cuesta trabajo volver a empezar. Vamos a ir concluyendo, Ruth, pero es bien importante y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, y lo comentaste un poquito al inicio, ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu círculo más cercano? ¿Cómo fue, no sé, Ruth de 5, 10 años? Me queda claro que súper, súper dinámica, súper intensa, con mucha energía tal vez. Hablaste un poco que también tenías mucho miedo a los perros, pero hoy tienes una asociación que rescata perros. ¿Nos puedes contar lo que tú gustes de esta parte de tu vida? Claro. Fíjate que Ruth, bueno, fue hija de papás divorciados, pero llegó a un matriarcado hermoso. Llegué a la familia de mi mamá, son 5 hermanas. Entonces esas 4 hermanas de mi mamá y mi abuela se convirtieron en mi mamá. Entonces tenía como 5 mamás más mi tía. O sea, realmente siempre tuve una fortaleza femenina muy, muy fuerte.
Incluso mi abuelo, que fue mi papá, bueno, que es mi papá porque gracias a Dios vive, siempre nos decía, ¿no? Que nosotras teníamos que ser fuertes, que teníamos que ser independientes, que teníamos que estudiar para jamás depender de nadie. Y me dijeron, así te puedas casar con el mejor hombre del mundo, él no tiene la vida comprada. Entonces tú debes de ser lo suficientemente fuerte e independiente y autosuficiente para salir adelante y sacar adelante a tus hijos. Entonces fui criada en ese matriarcado. Y muchas veces me sentí muy sola porque finalmente la diferencia de edades con mis tías pues era grande, entonces no tenía hermanos, jugaba sola, entonces tenía un montón de nenucos, tenía un montón de Barbies, tenía muchísimos juguetes porque además fui muy consentida, pues imagínate, la primera nieta, niña, me consentía, sí, me consentían muchísimo, me apapachaban muchísimo. Sí, te digo, en este afán de mi abuela de cuidarme, todo, o sea, hacía que todo me diera miedo, ¿no? O sea, hace rato les decía a mis hijos que tenía un hámster y siempre me dio miedo que me mordiera. O sea, siempre me dio miedo a las enfermedades. O sea, ahora que lo caigo así, me daba miedo que me mordiera el hámster para que no me diera rabia. O sea, yo y mis enfermedades, ¿no? Entonces, crecí como con esto, pero llena de amor, muy, muy apapachada. En la playa viajábamos mucho, digo, muy, muy consentida, con muchos huecos también, porque finalmente mi papá nunca se hizo cargo, entonces con esta figura de padre ausente, pero también me dio el gran regalo de que mi abuelo es mi papá y fue muy presente y sigue hasta la fecha. Entonces es esta versión agridulce, ¿no? Con una mamá que amo, que admiro, que es una mujer súper fuerte, súper valiente, que decidió tenerme siendo una adolescente y viviendo en una familia muy estricta, entonces que decidió darme la vida, regalarme la vida. Entonces, pero bueno, pero que también ella buscó este crecimiento para que fuéramos estables ambas y que fueron prácticamente 10 años que ella estuvo ausente por estar estudiando. Entonces, con estos espacios, pero conforme vas creciendo, vas entendiendo y vas dando gracias, porque todo fue perfecto para que hoy fuera la persona que soy, ¿no? Y entonces, el Día del Niño justamente agradecí de, a ver, chiquita, todo lo que pasamos valió la pena. Y de verdad, si esto era lo que teníamos que pasar para que hoy tuvieras la familia que tienes, hablo de mis hijos, de mi esposo, lo volvemos a pasar, porque es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Qué genial, gracias por compartirlo. Oye, ¿se puede saber hoy qué agradeciste? Sí, hoy agradecí, fíjate que operaron al novio de mi hija, él es de Hermosillo, entonces lo tengo en la casa. Entonces agradecí porque él pudo bajar a cenar con nosotros, que estaba bien. Agradecí porque tengo una perrita que todas las noches, te digo, va, y que cayó ayer un aguacero y estaba muy preocupada porque ya no se puede mojar, entonces que pasó la noche dentro de la casa. Son tonterías a lo mejor no. Por las que agradezco, ¿no? Porque evidentemente está de más, o sea, o bueno, no está de más, pero o sea, siempre agradezco por estar viva, ¿no? Siempre así de, porque tengo salud, porque esto, ¿no? Pero finalmente también trato de agradecer por estas pequeñas cosas. Primero que haces, ¿verdad? Al despertar. Lo primero, sí, te digo que ni siquiera abro los ojos, o sea, así suena la alarma y entonces ya estoy así consciente y cuáles son las 3 cosas por las que tengo que agradecer hoy. Hay muchas cosas que preguntar, pero quisiera hacer una pregunta un poco más de introspección, Ruth, en este sentido de si tú tuvieras la oportunidad de escribirle una carta o tal vez ver de frente a la Ruth de, no sé, 20 años, 15 años, ¿qué le dirías? Yo creo que vuelvo al mismo punto. Te digo que muchas veces me sentí sola, muchas veces extrañé, muchas veces repelé de no estar, de que no estuviera tal o de que estuviera tal, o sea, todo, repelé muchas cosas. Pero ahora a los 41 me doy cuenta que todo fue perfecto, o sea, que era el plan perfecto para que yo pudiera ser hoy y sentirme plena. Y a veces no me gusta decirlo porque a lo mejor pueden sentirlo como presuncioso, pero de verdad que no. O sea, mi éxito realmente es mi familia. Te digo, estas tardes y demás. Entonces, todo lo que pasamos me hizo valorar diferente las cosas, tomar decisiones diferentes, el aferrarme
por la buena a tener una familia como tal, ¿no? Porque todos los momios estaban en contra, imagínate, o sea, el embarazarte a los 19 y Víctor súper fiestero, yo súper de casa, él con una educación súper abierta, yo al revés súper católica, o sea, como que todo fue un choque. Y que finalmente nos aferramos en construir una familia que los momios, te digo, nadie apostaba, ¿no? Incluso alguna vez mi mamá me dijo, porque Víctor andaba en la fiesta y yo estaba embarazada, yo me enojaba muchísimo y demás, me decía, a ver, Ruth, ya, enfócate tú en el embarazo, en sacar adelante a tu bebé y punto, ¿no? Y finalmente Víctor maduró, bueno, ambos maduramos y decidimos estar juntos, entonces creo que es eso. Y hoy trabajan juntos y llevan... Y no nos despegamos, o sea, incluso luego nuestros hijos nos dicen, es que bueno, ustedes, o sea, me dicen, no sé, y mucha gente me dice, es que no te cansas, porque, o sea, estás con él en la mañana, trabajas con él, comes con él, luego llegan, están juntos, no, o sea, disfrutamos muchísimo estar solos, viajamos mucho solos, nos encanta viajar solos, y luego nos dicen que vienen de luna de miel, están recién casados, dije, no hombre, ya tenemos 23 años juntos, entonces estoy casada con mi mejor amigo, con el amor de mi vida, con el mejor papá, entonces definitivamente, te digo, todo lo que pasó valió la pena para la vida que hoy tengo. Qué padre, felicidades por eso. Muchas gracias. Mira, hay algo bien interesante, este formato en algunos, para algunos es interesante porque son charlas muy genuinas, pero yo lo veo de una perspectiva distinta, ¿no? Yo lo veo como una huella digital. Probablemente esto se llegue a escuchar en una semana, en 2 o en 10 años. Quiero preguntarte, Ruth, si alguien pudiera escuchar como Víctor, como tus hijos, esto en 5 o 10 años, ¿qué te gustaría que escucharan hoy de ti? Que soy la mujer más plena y feliz, que justamente estoy en la etapa en la que me siento más feliz y espero vivir una larga vida porque me encantará, sueño con muchas cosas, sueño con mis nietos, sueño con muchas cosas, pero que si Dios decidiera que esto se acabara antes, que sepan que fui la mujer más feliz teniéndolos a ellos. Qué genial, qué padre. Gracias por compartirlo. Me vas a poner bien sentimental, yo soy bien chillona y mira nada más. No, está súper bien, qué padre. No, porque justamente esa es la idea. En algún punto, pues el tiempo pasa. Y te comparto que hace unos meses jamás imaginé entrevistar a mi papá. Y me senté, bueno, aquí estuvo mi papá. Tengo que verla, sí, escucharla. Sí. Y estuvo muy chistoso, ¿no? Y la verdad es que yo le decía eso, ¿no? Fue como un regalo de cumpleaños de mí para él y es eso, ¿no? Es eso, el poder tener este tipo de charlas que hoy se prestan y que hoy la tecnología nos ayuda mucho porque pues puedes volver como cuando a veces tienes los libros, ¿no? Que has dejado de leer o que ya leíste 1 o 2 veces y vuelves a regresar y vuelves a escuchar estas notas, estas ideas, cómo pensaba en ese momento, qué estaba haciendo, qué estaba construyendo. Está súper interesante. Yo de esa forma lo veo y me parece genial. Te voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Estaba sacando unos cojines y me encontré una bolsa. Entonces saco la bolsa llena de fotos. Pero me encontré un trabajo que me dejaron en liderazgo cuando estaba embarazada de Regina. Y entonces justamente era como tu historia y cómo lo proyectabas en 10 años. Y entonces ahí decía, es que fíjate que me acabo de embarazar, apenas ayer me dijeron que voy a tener una nena, estoy como muy espantada porque no sé si voy a hacerlo bien. Muchas cosas. Esto tiene 23 años. O sea, me encontré un trabajo mío de hace 23 años. Y entonces lo leí y dije, no manches, o sea, fue encontrar oro puro, ¿no? Y entonces le dije, mira, estaba preocupada. Le dije, pero gracias a Dios lo hemos hecho bien. Regina se acaba de graduar la semana, en julio del TEC de Monterrey, con un promedio arriba de 90. Es una buena niña, es una buena mujer. A mi hijo Víctor le acaban de dar una beca igual por el fútbol americano en el TEC. Entonces, sigo con mi esposo, o sea, definitivamente se logró lo que estaba en ese plan. Qué padre, ¿no? Y han pasado 23 años nada más. 23 años, imagínate. Bueno, y lo que falta, Ruth. Primero Dios. Claro que sí. Solo
quiero cerrar con esta parte que hoy lideras a los Exatec. Sí. En Valle Toluca. Se me parece bien importante porque además de todo esto que nos has compartido, no sé de dónde sacas tiempo y decides tomar el liderazgo de esta asociación de exalumnos del TEC de Monterrey, Campus Toluca. ¿Puedes contarnos un poco qué proyectos, cómo estás liderando este grupo? Claro que sí, mira, es un proyecto de gratitud. Yo al TEC le tengo gratitud por todo lo que ya te dije, porque me becó a mí, porque becó a mi esposo, porque becó a mi hija, porque becó a mi hijo. O sea, no puedo estar yo más agradecida con una institución que con el TEC. Entonces, lo menos que puedo hacer yo es regresar un poco de lo mucho que me ha dado. Y por eso es que acepté el liderar a la asociación Exatec. La asociación, bueno, primero es para crear comunidad. Entonces, todos los Exatec que nos escuchen, los esperamos en nuestras redes sociales. Hacemos eventos para crear comunidad. Hacemos también eventos de voluntariado. Acabamos de tener un par de eventos en el Centro de Control y Bienestar, en donde juntamos galletas, se juntaron más de media tonelada de croquetas, wow. Exactamente, artículos, vacunas, material de curación y demás para el Centro de Control y Bienestar. También hacemos sesiones para crecimiento, charlas para seguir creciendo profesional, personalmente, y la parte de filantropía, que es lo más importante. Hay un proyecto que se llama la beca Líderes del Mañana, no sé si ya has escuchado de ella. Claro. Ok, bueno, esta beca es hermosa porque lo que hace es justamente el poder acercar una educación del TEC de Monterrey a jóvenes con con tema limitado económicamente, pero con una alta capacidad de estudiantil, pero también de alta responsabilidad social. Son chicos que han hecho proyectos de responsabilidad social en sus comunidades y que además tienen un gran potencial. Entonces, lo que nosotros hacemos son eventos donativos y demás para poder llegar a juntar 600,000 pesos, que es lo que necesitamos para poder becar a un alumno. Entonces, eso es lo que hacemos. Tenemos catas, tenemos eventos de networking, tenemos muchas actividades. Los invito a que nos sigan en las redes de Exatec. Tenemos también un chat de WhatsApp. Ese chat de WhatsApp es de usos múltiples, entonces todos los Exatecs pueden formar parte para recomendaciones, trabajos, chistes, anécdotas, para lo que necesiten el chat, ahí está disponible también. Qué genial, qué padre y qué interesante, y felicidades por asumir ese reto. Parece sencillo, pero digo, después de mucho tiempo y algunas décadas de haberse ya graduado, el volver a reconectar. Recientemente acudí a una reunión de Exatex ahí en Puebla, Tlaxcala, y se presentan proyectos, es súper interesante, pero qué padre que tengamos esta sensibilidad y que todavía, a pesar de que ya salimos o nos graduamos de nuestra alma mater, todavía queremos servir. Y yo creo que es algo que a ti te ha caracterizado y te seguirá caracterizando por muchos años, esta parte del amor a servir. Me encanta, la verdad sí. Mi mamá me decía, ¿no? Ella era fiel seguidora de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces es algo que también me inculcó, me fascina, pero además también tengo un gran equipo detrás. O sea, la asociación estamos conformada, no traigo mi teléfono porque digo, donde se me olvide a alguien, me van a marcar, pero somos un equipo bien fuerte, entonces todos contribuimos, no solamente soy yo, la verdad es que tengo un equipo bien fuerte y bien padre detrás, más bien a un lado, trabajando hombro con hombro para que se puedan llevar a cabo estas actividades. Ruth, ¿hay algún libro, alguna frase, alguna película, algo que quieras recomendar que te haya marcado? Híjole, me ha marcado muchísimas cosas. Dicen que el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que regresa sin miedo a las batallas. Creo que la resiliencia es una palabra que me ha caracterizado, entonces esto me encanta, ¿no? Híjole, películas, soy cinéfila, entonces soy lo peor, se me ocurren de fútbol americano, ya estoy muy dañada ya. Libros también. Hay un libro que me fascina, que les recomiendo, sobre todo si hay mujeres que llegan, más bien cuando las mujeres escuchen este podcast, se llama Hardball for Women. Cuando tú estás trabajando justamente en ambientes muy masculinos, les recomiendo ese libro porque justamente te ayuda a encontrar estilos de liderazgo, pero no basados en estereotipos masculinos, sino a través del potencial y de la fuerza femenina, el poder encontrar una forma para poder liderar con tu forma sin tener que llegar a un modelo masculino. Qué genial. Está buenísimo. Sí, no sé si ya está en español, pero en inglés se llama Hardball, así como pelota fuerte for women. Genial. Ruth,
de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo. Ahorita de que ya te escuchamos y todo lo que estás haciendo, la verdad es que estamos muy honrados de que hayas aceptado la invitación, el que te hayas dado este espacio, el que nos hayas compartido y que nos hayas permitido entrar un poquito a las entrañas de quién es Ruth, cómo lidera esta parte empresarial, la parte ejecutiva, la parte de mamá. Tienes una historia extraordinaria. Estoy seguro que seguirás construyendo cosas muy grandes porque estás hecha para eso y para mucho más. Y bueno, quiero únicamente darte un par de minutos. ¿Dónde te pueden contactar la gente tal vez para preguntar acerca del negocio, acerca de Santas Huellitas, acerca de la asociación? ¿Hay alguna red social, algo que quieras compartir? Claro que sí, de verdad, yo soy la que me siento honrada y agradecida contigo, con tu tiempo, y sobre todo también quiero agradecer a todos los que nos escuchan, porque el trabajo se puede hacer o se pueden grabar, pero si no hay alguien a quien le resuena esto, pues de poco sirve. Entonces, gracias también por darse el tiempo de escucharnos. Sigan porque hay podcast, la verdad, buenísimos episodios muy padres, entonces escuchen todos. Y a mí me pueden seguir, está en Instagram, estoy @RuthSG, Santo Pecado, @San7O-Pecado, en Facebook, en Instagram, Santas Huellitas, @San7As-Huellitas. Y por ahí me pueden contactar en la red de @exatec.org. Estamos en el Valle de Toluca y estamos en Facebook. Pongan Exatec Toluca, ahí aparecemos. ¿Qué más? Ahí podemos platicar, incluso si alguien tiene, soy mentora también ahí en el TEC de emprendimiento, entonces también si tienen alguna pregunta de emprendimiento, me encantará. Les puedo compartir tips, o sea, si así, oye, se me acercan incluso chicas con pastelería, si tienen alguna duda, yo encantada. La verdad, entre más información haya disponible para todos, podemos crear una mejor sociedad. Claro. Ya me acordé, tenemos también en Santo Pecado tenemos un espacio que se llama Que tu pecado deje huella, en donde apoyamos a emprendedores sociales. Si tú tienes un proyecto de responsabilidad social y necesitas un punto de venta, cuenta con nosotros. Tienes ahí oportunidad de dejar tus productos sin costo, solamente que te hagan el pago a ti o con pago en efectivo, y nosotros te entregamos el 100% de tus ventas. Entonces ese proyecto también está. Sí. Qué padre, felicidades. Muchas gracias para los emprendedores sociales. Súper, genial. Ruth, nuevamente muchísimas gracias y ha sido un placer poder conversar contigo y aprender de ti y de todo lo que has logrado. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor, detrás de cámaras, por hacer la magia y por recibirnos en el estudio. Gracias. Ay, muchísimas gracias, oye.